Vivimos una época en la que ya casi nada sorprende, y, aún así, todo escandaliza. Cada semana parece traer una nueva polémica, un nuevo titular incendiario, una nueva cara señalada. Pero si afinamos un poco la vista, si rascamos más allá del ruido, aparece una sensación incómoda y persistente. En los grandes escándalos siempre acaban apareciendo los mismos nombres. Ese es el eje de este video. No un caso concreto, no una acusación puntual, sino un patrón. Quédate hasta el final porque entender este patrón dice mucho más de la política española que cualquier escándalo aislado. Y antes de empezar, si te interesa analizar la actualidad con contexto, sin consignas fáciles y sin tragarte el relato prefabricado, suscríbete ahora al canal. Escándalo tras escándalo, la reacción social suele ser intensa al principio. Indignación, debates encendidos, declaraciones cruzadas. Pero pasado un tiempo, algo cambia. La sorpresa se diluye y aparece el cansancio. Porque la pregunta ya no es solo qué ha pasado ahora, sino por qué vuelve a pasar y, sobre todo, porque siempre con los mismos protagonistas. Esa repetición no es casual, y entenderla es clave para comprender cómo funciona realmente el poder. Los escándalos políticos no nacen de la nada. Surgen en entornos donde se concentran decisiones, recursos y visibilidad. Y esos entornos suelen estar ocupados por un número limitado de personas. El poder, aunque parezca muy amplio, en realidad es bastante pequeño. Gira en círculos reducidos, donde los nombres se repiten, las trayectorias se cruzan y las responsabilidades se solapan. Por eso, cuando estalla un escándalo, no es raro que aparezcan caras conocidas. Aquí entra en juego un factor humano muy básico, la costumbre. La ciudadanía se acostumbra a ver ciertos nombres asociados a polémicas, y esa repetición genera una sensación peligrosa, la normalización. Cuando algo se repite demasiado, deja de escandalizar de verdad. Se comenta, se critica, pero ya no sacude. Y eso es uno de los grandes problemas de fondo. También hay un componente mediático importante. Los medios tienden a centrarse en figuras conocidas porque generan atención. Un nombre famoso arrastra clics, audiencia, debate. Eso no significa que otros casos no existan, sino que reciben menos foco. Así, el círculo se refuerza. Los mismos nombres aparecen porque ya son conocidos, y se hacen aún más conocidos porque aparecen constantemente. El resultado es una percepción muy extendida, la de una política atrapada en un bucle. Cambian los titulares, cambian los detalles, pero los protagonistas se repiten. Para muchos ciudadanos, esto alimenta la idea de que el sistema no se renueva de verdad, de que las responsabilidades se diluyen y de que las consecuencias nunca son proporcionales al escándalo. Hay también una cuestión de poder acumulado. Quien lleva mucho tiempo en posiciones relevantes tiene más posibilidades de verse envuelto en controversias. No necesariamente por hacer más cosas mal, sino porque toma más decisiones, maneja más recursos y está bajo más escrutinio. Pero cuando esa acumulación de poder no va acompañada de mecanismos claros de rendición de cuentas, el riesgo se multiplica. El humor político ha sabido captar muy bien esta sensación. Chistes sobre el bingo de los escándalos, sobre nombres que siempre salen, sobre tramas que parecen recicladas. Nos reímos porque reconocemos el patrón. Pero detrás de la risa hay una crítica muy seria. La impresión de que el sistema permite que ciertos actores se muevan con demasiada comodidad, incluso cuando están rodeados de polémica. Otro elemento clave es la gestión del escándalo. En muchos casos, no se busca aclarar lo ocurrido, sino resistir. Aguantar el chaparrón mediático, dejar que pase el ciclo informativo y confiar en que el siguiente escándalo tape al anterior. Esta estrategia puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo erosiona la confianza, porque refuerza la idea de impunidad. Y aquí aparece una paradoja interesante. Cada nuevo escándalo debería debilitar a los protagonistas habituales, pero en ocasiones parece reforzarlos. Siguen ahí, siguen teniendo poder, siguen marcando agenda. Eso desconcierta a la ciudadanía y alimenta el cinismo político, la sensación de que nada cambia haga uno lo que haga. A mitad de este análisis, merece la pena parar un momento. Si este tipo de reflexiones te ayudan a entender por qué la política genera tanto hartazgo y desconfianza, suscríbete al canal. Aquí intentamos ir más allá del caso concreto y explicar los mecanismos que se repiten una y otra vez. Volviendo al tema, hay que hablar también de la responsabilidad colectiva. No solo de los políticos o de los medios, sino del ecosistema completo. Cuando el debate se reduce a bandos, cuando cada escándalo se interpreta solo en clave partidista, el fondo se pierde. El problema deja de ser lo ocurrido y pasa a ser quien lo ha hecho. Y así,
El sistema se protege a sí mismo, porque nunca se cuestiona de verdad. La repetición de nombres también tiene que ver con la falta de renovación real. Aunque haya cambios generacionales o estéticos, las estructuras de poder suelen permanecer. Los mismos entornos, los mismos círculos de influencia, las mismas dinámicas internas. Eso hace que, aunque entren caras nuevas, el marco general siga siendo el mismo. Desde fuera, todo esto se percibe como un déjà vu permanente. Un escándalo que recuerda a otro, una explicación que ya se ha escuchado, una defensa que suena conocida. Y cuando la política entra en ese bucle, pierde capacidad de ilusionar, de movilizar positivamente. Solo queda la reacción defensiva o el rechazo frontal. La pregunta clave es por qué este patrón no se rompe. Parte de la respuesta está en la falta de consecuencias claras. Cuando los escándalos no tienen un cierre convincente, cuando las responsabilidades se diluyen en procesos largos o confusos, el mensaje implícito es peligroso. Se puede sobrevivir políticamente a casi todo. Esto no significa que no existan controles ni que todo sea igual, pero la percepción es tan importante como la realidad. Y ahora mismo, la percepción dominante es que los escándalos se acumulan sin una limpieza real. Que pasan cosas graves, se discuten intensamente, y luego se pasa página. También influye la saturación informativa. Vivimos expuestos a un flujo constante de noticias, declaraciones y polémicas. Cada escándalo dura menos en la agenda pública porque otro lo sustituye rápidamente. En ese contexto, la memoria colectiva se acorta y la rendición de cuentas se debilita. El título de este vídeo no es casual, de escándalo en escándalo. No habla de uno concreto, sino de una secuencia, de una sensación de continuidad que cansa y desgasta. Y cuando ese desgaste se instala, la política deja de verse como una herramienta de cambio y pasa a percibirse como un espectáculo repetitivo. Estamos entrando en el tramo final del análisis, pero antes déjame recordártelo. Si quieres seguir contenidos donde no nos quedamos solo en el titular fácil, suscríbete al canal y participa en los comentarios. El debate informado empieza por entender los patrones, no solo los casos aislados. La gran pregunta que queda en el aire es si este ciclo puede romperse. Si es posible una política donde los escándalos no se gestionen solo con resistencia y silencio, sino con claridad y consecuencias. Donde los nombres no se repitan eternamente porque el sistema realmente se renueva y aprende de sus errores. Mientras eso no ocurra, la sensación seguirá ahí. Cada nuevo titular despertará menos sorpresa y más resignación. Y eso es peligroso para cualquier democracia, porque la resignación es el primer paso hacia la desconexión total. De escándalo en escándalo, los mismos nombres siguen ocupando el centro del escenario. No porque sean los únicos, sino porque el sistema tiende a proteger a quienes ya están dentro. Entender esto no es caer en el cinismo, sino dar el primer paso para exigir algo distinto. Porque el verdadero escándalo no es que aparezcan nombres conocidos, sino que dejemos de preguntarnos por qué siempre son los mismos.